Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar con otro tiempo verbal del pasado que está muy vinculado con el past simple, medio como que digamos que es el compañero del past simple, que se llama past continuous o progressive, pasado continuo, pasado progresivo. ¿Por qué progresivo? Porque generalmente todos los verbos conjugados en los tiempos continuos se refieren a acciones que estaban en progreso, estaban desarrollándose en algún punto en el tiempo, ¿sí? Vamos a ver primero cómo se forma este tiempo verbal. Siempre recuerden que tenemos tres tipos de oraciones, afirmativas, negativas y preguntas, y la forma de conjugar este tiempo verbal es utilizando el verbo be, que como es past continuous, lo vamos a conjugar en pasado, was o were, ¿sí? Y un verbo que siempre va a llevar la terminación ing, ¿sí? Recuerden que todos los tiempos continuos terminan con verbos en ing, que para nosotros ese es el ando-endo, ¿no? Ella, she, was cooking all the morning, ¿yes? También recordemos que para las personas I, he, she ate, el verbo be va a ser was, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Was o were. Y para el resto de las personas, you, we, and they, el verbo va a ser were, ¿sí? Bueno, eh, entonces acá decimos, por ejemplo, ella estaba, ¿sí? Se traduce así, estaba o estuvo, ¿sí? Cocinando toda la mañana, ¿sí? Forma negativa, bueno, agregamos not después del was o were, ¿sí? También podemos encontrar wasn't o weren't, que es la forma abreviada, y también le agregamos ing al verbo, ¿sí? She was not sleeping when he came home, ¿sí? Ella no estaba durmiendo cuando él llegó a casa, ¿sí? Bien. Y el último, que son las preguntas, vamos a tener, acuérdense que hay inversión, el sujeto pasa después, adelante vamos a poner el was o were, y acá también, como siempre, el verbo con ing. Was she sleeping when he came home? ¿Estaba ella durmiendo cuando llegó a la casa? En el caso de que uno quiera hacer una pregunta interrogativa, las que empiezan con las palabras de WH, o sea, qué, cómo, cuándo, dónde, la palabra WH se agrega delante, bueno, me quedó feo, se agrega delante de todo esto, ¿sí? Acá, al principio. Por ejemplo, podríamos decir, what were you doing yesterday? ¿Sí? La estructura es la misma, solamente que le agregamos, bueno, se me fue, solamente que le agregamos la palabra interrogativa adelante, ¿sí? Pero tenemos where, ¿sí? Sujeto, verbo con ing, doing. ¿Qué estabas haciendo ayer? ¿Para qué usamos este tiempo verbal? Bueno, se utiliza para describir acciones paralelas, ¿sí? Por ejemplo, I was washing the dishes. While I was washing the dishes, I heard a loud noise, ¿sí? Mientras estaba lavando los platos, escuché un ruido fuerte. Entonces, estas dos acciones ocurrieron al mismo tiempo, siempre en el pasado, ¿no? Ya pasó. También se utiliza para describir lo que alguien estaba haciendo en un punto específico en el tiempo, que también en este caso va a ser en pasado. I was working in the garden all day, ¿sí? Estuve trabajando en el jardín todo el día ayer, ¿sí? Entonces, ayer eso estuvo en progreso, ¿sí? Ahora ya no. Siempre todo esto del continuo le da como una sensación de que se extiende en el tiempo, ¿no? De que es un proceso, no es algo puntual. Para expresar una acción interrumpida en el pasado. Bueno, acá se usa mucho en conjunto con el past simple y tenemos, por ejemplo, I was driving to work when I crashed my car, ¿sí? Entonces, supongamos que tuviésemos una línea al tiempo, ¿sí? En pasado, lo que venía ocurriendo, lo que llevaba, digamos, en progreso, está en past continuous, ¿no? Yo venía manejando, estaba manejando. Y
una acción interrumpe ese progreso, ¿sí? Que es una acción más puntual, que ocurre una vez, no es algo que se extiende en el tiempo. Por ejemplo, chocar, ¿no? Choqué. Esta acción que interrumpe lo que venía en progreso va a estar en past simple, ¿sí? Es muy parecido al español, ¿sí? Yo estaba corriendo, cuando me caí me golpeé, ¿no? También hacemos la misma. Y para describir algo, una acción que ocurría repetidas veces y que nos molestaba, que nos irritaba. Se usa mucho con el adverbio always, ¿sí? Y decimos, por ejemplo, he was always complaining in class. Siempre se estaba quejando en clase. Entonces, damos a entender como que nos genera cierta molestia esto que hacía el compañero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá o hay alguna consulta? Yes. Por ahora bien. ¿Todo bien? Bueno. Ok. Eh, bien. Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, gracias. Bien. Pasamos a la diapositiva que sigue. Acá vamos a ver un poquito más los usos. Bueno, en principio expresa actividades que ocurrían este tiempo, ¿no? Expresa actividades que ocurrían en determinado momento del pasado y que continuaron después. O sea, que estaban ahí en medio de su proceso, en medio del desarrollo en un momento en el pasado. Por ejemplo, at 9 a.m. I was preparing our breakfast. ¿Sí? A las 9 estaba preparando el desayuno. ¿Sí? Eso estaba en progreso, ¿sí? Todavía no estaba terminado. Acciones interrumpidas por acciones más cortas, lo que le expliqué hoy lo mismo de recién. Cuando mi papá se estaba bañando o se estaba duchando, el teléfono sonó. ¿Sí? Lo mismo, venía algo en progreso y otra acción más puntual, más breve, lo interrumpe. Y también acciones simultáneas, o sea, dos acciones, dos actividades que venían en progreso al mismo tiempo en el pasado, estaban ocurriendo al mismo tiempo. The kids were running and the grandfather was reading. ¿Sí? Los chicos estaban corriendo y su abuelo estaba leyendo un diario viejo. Entonces, esas dos acciones, los chicos corriendo y el abuelo leyendo, estaban ocurriendo paralelamente en simultáneo en el pasado. Si ya recuerden que no están ocurriendo más ahora. Bien. Bueno, chequemos entonces estas oraciones, ¿sí? A ver qué verbos en past continuous encontramos. Fijémonos las dos primeras que tenemos en la parte afirmativa. ¿Dónde estaría el verbo en past continuous en la primera? Were doing. Perfecto, bien. Los estudiantes estaban haciendo experimentos en el laboratorio, ¿sí? Eso venía en progreso. Y en la segunda, Was increasing. exactamente. Bien, entonces, la población del mundial era de alrededor de 6.1 mil millones en 2000 y estaba aumentando a un 1,4% por año. Bien. En la interrogativa, ¿dónde estaría el verbo en past continuous? Studying. Bien, studying y marquemos sí el auxiliar. Bien. What were you studying for yesterday afternoon? ¿Sí? ¿Para qué estabas estudiando ayer a la tarde? ¿Sí? Eso estaba en progreso ayer a la tarde, el estudio, ¿no? How much practice were they doing? ¿No? ¿Cuánta práctica estuvieron haciendo ellos en clase? ¿No? Bien. ¿Y en la negativa? Not playing.
Bien, Ok. were, acuérdense, were not paying, ¿sí? Los estudiantes no estaban prestando atención, ¿sí? Muy bien. Bueno, pasemos a ver ahora cómo es la forma en voz pasiva de este tiempo. Recuerden siempre que vamos a empezar por refrescar la voz activa, que es lo que ya venimos viendo. Siempre tenemos un sujeto que realiza una acción, en este caso la acción está conjugada de esta manera, was or were con un verbo en ing, y tenemos también un objeto. Bueno, en la voz, por ejemplo, en esta oración que tenemos acá, el sujeto es he, el verbo es was writing y el objeto es el letter. ¿Sí? Él estaba escribiendo una carta. En la voz pasiva, el objeto pasa a ser sujeto. ¿Sí? Fíjense que acá vamos a arrancar con el letter. El sujeto, si lo queremos mencionar, viene acá después de by, se llama gente ahora. No siempre está, si no es necesario no lo agrego, por eso acá está entre paréntesis. Pierde importancia, digamos, en la voz pasiva. Y lo importante que es el verbo, fíjense que ahora va a tener esta estructura. Was, were, being, ¿sí? Y el verbo que en la voz activa tenía ing, acá pasa a ser past participle. O sea, ed o tercera columna, ¿no? Dependiendo si es regular o irregular. Entonces, acá tendríamos el letter was being written, ¿sí? Estaba siendo escrita. Se agregó was being y el verbo original con ing que era writing, ahora lo pasamos a tercera columna, ¿sí? Una forma fácil de darse cuenta cuando tenemos voz pasiva es, les pregunto, ¿cuántas palabras componen acá este verbo? ¿Cuántas cuentan? Es más fácil de lo que parece. 1, 2, ¿no? Was writing, ¿sí? Bien. Y fíjense, ¿cuántas hay acá ahora en la voz pasiva? 3. 3, exactamente. Bien, entonces en la voz pasiva siempre hay una palabra más que el verbo en la voz activa. Si en la voz activa hay 2, en la voz pasiva habrá 3. Pasa lo mismo con el past simple. Vieron que si tenemos discovered, descubrió, esta es una sola palabra. Pero si tenemos were discovered, si fueron descubiertos, son 2, ¿no? Se agrega una más. Bien. Bueno, entonces veamos en estas oraciones, ¿sí? Que son las, sí, acá ya se termina. Ok, no hay afirmativa, pero bueno, busquemos el verbo en voz pasiva en la interrogativa. Búsquenme las 3 palabras, son 3. ¿Sí? Acuérdense que vamos a tener was aware y ¿qué más? Being. Bien, being helped. ¿Sí? Esas 3. Entonces, ¿cómo estaban los estudiantes siendo ayudados? Suena re feo en español, pero bueno, es la forma más fácil de poder pasarlo al español que se entienda. Entonces, en las interrogativas, tener en cuenta que como no podemos arrancar con el sujeto, el was y el were es lo que se desprende de este verbo y es lo que se pasa adelante. ¿Sí? Como en el que vimos en el past continuous también en voz activa, ¿no? El was y el were va delante del sujeto. Y en la negativa, ¿dónde estaría el verbo en? Wasn't being explained. Perfecto. Bien. El teorema no estaba siendo explicado por la profesora, sino por los estudiantes. Si es negativa, was not, o were not, o wasn't, weren't. ¿Sí?
Bien. Bueno, y con esto ya estamos. ¿Hay alguna duda con esto que vimos ahora al final? ¿Todo bien? Bueno, Bien. bien, perfecto. Bueno, les voy a mostrar, ¿sí? Lo que sería el... no lo subí, lo tengo que subir. Lo que sería el trabajo práctico, un segundito, ya lo voy a subir apenas cerremos, de este tema. Ahí lo comparto. No está en la plataforma, pero ya lo voy a cargar. Bueno, habla un poquito también historia, ¿no? Porque como estamos viendo pasado va a ser mucho de esto, pero habla un poco de los grandes momentos en la historia de la matemática. Y tenemos diferentes hitos a lo largo de los siglos, pero de la matemática en general, ¿sí? No es como el otro que era del álgebra. Bueno, tenemos quiénes fueron todas estas personas que contribuyeron a la matemática, ¿sí? Un ejercicio de verdadero o falso. Traten si pueden de marcar en el texto, de subrayar o ¿sí? De dónde sacaron que es verdadero o falso, porque después lo vamos a marcar acá. Y responder en español estas dos preguntas, ¿sí? También sacadas del texto, y por último los referentes, ¿sí? Que ya lo hemos hecho, which, he acá, this, ¿sí? No es muy largo el texto, parece, pero no es muy largo, es bastante amigable. Así que eso ya lo voy a subir en breve, ¿sí? De paso, quería consultarles. Yo quisiera, si es posible, ya definir una fecha para el primer parcial, así ya nos organizamos, ¿sí? No es que va a ser ya, pero para que ya nos quede fija. ¿Les parece si lo hacemos el 25 de septiembre? ¿Sí? Sí, ¿Sí? por mí Sí, sí. por mí no hay problema. Bien, bueno, yo para que ya se organicen y además por si les llegan después otros profes a empezar a dar parciales, ya lo fijamos, ¿sí? 25 de septiembre, cae viernes, en este horario, bueno, nos conectamos por Zoom, bueno, igual lo voy a recordar todo esto antes del parcial, pero nos conectamos por Zoom y les paso el enlace al Google Form y ahí responden, ¿sí? Así que bueno, queda ya entonces fijo para el 25 de septiembre. Ahora también voy a poner eso en la plataforma, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen más consultas o más dudas, estamos por hoy. ¿Sí? Después, por favor, si avisen a los compañeros lo de la fecha más que nada. Eh, Así están al tanto. Perfecto, yo tengo una consulta. ¿Va a subir las clases grabadas? Sí, ¿no subí las otras? Ay, no las subí. Yo no las vi. Ay, no, No, sí, no no, estaban. las tengo que subir, ya las subo. Me Perfecto, muchas gracias. No, sí, las voy a subir, las tengo que subir.